This meeting is being recorded. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nosotras somos Valeria Herrero Ruiz, mi compañera, y María Fragoso Mora, y estamos presentando la ponencia titulada Un espacio de innovación, aprendizaje y sostenibilidad, nuevas tecnologías educativas en España. Para ser muy breves, nosotras queremos en un primer momento hablar de cuáles son toda la línea metodológica que seguimos, desde el impacto del sector educativo, la tecnología como aliada, las iniciativas que están en boga respecto a la educación y la sostenibilidad, y evidentemente la tecnología como principio sostenible de la educación. La metodología nos la va a explicar ahora mi compañera Valeria. Bueno, pues básicamente la metodología que hemos querido seguir para la realización de esta investigación es una revisión documental de informes y literatura a partir del 2020, una identificación de cuáles han sido las tecnologías más usadas durante este periodo y también previo, y durante, y luego también el estado en cuestión, las afectaciones, las causas del confinamiento a causa de la pandemia por COVID-19. En líneas generales, nosotros nos enfocamos bastante en cuál es el estado de la cuestión del COVID-19 a partir de 2020 en el sector educativo en España y qué relación tienen las nuevas tecnologías con la sostenibilidad, como ya habíamos mencionado. Y para esto comenzamos a plantear el terreno desde el punto de vista de cómo se ha afectado esta pandemia en el sector educativo. En un primer momento, a partir de diferentes informes de educación, tecnología y salud, hemos identificado 3 brechas limitantes en el país. Es decir, el COVID puso de relieve la brecha de acceso, es decir, el acceso a Internet y a la digitalización desde el hogar de los estudiantes a partir del confinamiento, la brecha de uso, de qué tanto la población estaba dispuesta a utilizar dispositivos digitales y contenidos digitales, y la brecha escolar, que hace referencia a la preparación de centros, docentes y directivos en cuanto a las habilidades de poder adaptarse a la nueva normalidad, a las nuevas tecnologías y cómo así no hacer que los estudiantes quedaran rezagados después de este hito que supuso el confinamiento domiciliario. Bueno, ahora vamos a comentaros un poco algunos datos sobre el COVID-19 y la educación en España, que ha supuesto esta pandemia, este virus en la educación española. Bueno, pues algunos datos aquí que quiero destacar, por ejemplo, es que el 91% de los alumnos españoles afirmaba que poseían mínimo algún tipo de aparato electrónico como es un ordenador en casa para estudiar. El 93% de los alumnos españoles dispone de un espacio tranquilo para estudiar. La mayor parte de los alumnos, esto es un 46% aproximadamente, utiliza el Internet en casa entre 1 y 4 horas al día. Y el 52% de los directores de las escuelas españolas considera que dispone de una plataforma digital en condiciones válida para proporcionar a sus alumnos el aprendizaje a distancia eficaz. Los directores de centros educativos en España consideran que alrededor de un 50% de los docentes a su cargo pueden aprender a utilizar dispositivos digitales y que un 53% tiene las habilidades necesarias para integrarlas en la enseñanza. ¿Esto qué ha causado? Ha causado 3 cosas principales. Primero, una desigualdad económica, ya que la población española no estaba realmente preparada para esta educación a distancia, porque no todo el mundo tenía un dispositivo electrónico a su cargo y han tenido que buscarse la vida o pedir algún tipo de subvenciones, favores. Luego también una baja formación en los centros, ya que este desconocimiento de las nuevas tecnologías, de plataformas, de dispositivos electrónicos a la disposición de los alumnos ha provocado que la formación no fuera la más adecuada y que los centros y los docentes tuvieran una capacidad del 50%. Es decir, esa preparación realmente se ha visto que no estábamos preparados para esta pandemia en cuanto a tecnológicamente. Además, también el hecho de que nadie se esperaba que fuera a ser tan inminente el cambio. De un día para otro, el confinamiento domiciliario ya estaba. Pero, dejando de lado el hito y todas las consecuencias que ocasionó en 2020 el confinamiento domiciliario, cabe destacar estas estadísticas que hemos recopilado respecto a los índices de digitalización e innovación tecnológica en España. Uno de los datos más interesantes es que, según el informe del Índice de Economía y Sociedad Digital, de 2021, el informe DESI, España está situado con una racha muy buena, es decir, ocupa el puesto número 9 de los 27 estados de la Unión Europea
Y el informe destacó que el 57% de la población española tiene las competencias digitales básicas, además de que tiene un alto nivel de conectividad y accesibilidad. En toda la recopilación que hemos nosotras llevado a cabo, nos hemos encontrado que hay un montón de iniciativas actuales, públicas y privadas, respecto a la digitalización de la ciudadanía y generar la integración de nuevas tecnologías en todos los sectores, no solo el educativo. Podemos poner como ejemplo el programa Educa en Digital, España Digital 2025 o el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, además del Plan Nacional de Competencias Digitales y el Plan PROA de Refuerzo de Orientación y Apoyo por el Ministerio de Educación. Es decir, todos los sectores privados, públicos y todas las instituciones estaban de acuerdo en que se necesitaba afianzar el tema digital en el sector educativo. Y ejemplo de ello son todos estos informes de los que nosotras hemos sacado una gran fuente de información. Vale, en cuanto a los factores y características de la educación digital durante el COVID-19, está claro que se hizo latente el home-based learning, que quiere decir, al final nuestras casas se han convertido en nuestro lugar de trabajo y en nuestra escuela. Ha sido nuestro sitio para formarnos. Un 56% de los padres y madres de familias en España realmente reconocieron una sintomatología ansiosa en sus hijos. Y a todo esto habría que sumarle incluso los alumnos que de por sí ya tienen otro tipo de patologías, como es el TDAH. Eso también ha provocado que este confinamiento y este home-based learning haya sido duro también en cuanto a las familias. El 85% de los alumnos pudo cumplir con la cantidad mínima de actividades físicas recomendadas por organismos internacionales. Estas causas de sintomatologías negativas que esto ha provocado en el alumnado, pues lo primero es la alteración de la rutina del alumnado. Al final, todos nuestros alumnos tienen una rutina diaria que se ha visto rota inminentemente de la noche a la mañana. También una poca mediación parental, los padres se han visto muy afectados en este proceso, y el desconocimiento de uso de la calidad de las TICs de los hogares. Como hemos dicho, se ha notado que ha habido un problema grave en cuanto al uso de la tecnología en este proceso, por carencia o por desconocimiento. Pero esto no está perdido. Nosotras identificábamos el problema, pero el interés de esta investigación también era rescatar qué nuevas tecnologías se usaron de manera continua y que permitieron generar una dinámica sostenible en el sector educativo. Ahora mismo vamos a enlistar las diferentes tecnologías que nosotros identificamos que tuvieron un gran auge en el COVID y explicamos un poco en qué consistieron y después ya daremos paso a la discusión. En primer lugar, se hizo latente que las plataformas virtuales de colaboración y de streaming fueron las más necesitadas. Es decir, el uso de las videollamadas aumentó en un mayor 70% en 2020 debido a que era la tecnología o los dispositivos de mayor conectividad entre los centros docentes y alumnos. Y además de que, claro, se llevó a cabo diversos programas de aprendizaje remoto de emergencia, donde la gente, los profesores tenían que tener un seguimiento activo, una comunicación activa con los alumnos, porque si no, el riesgo de rezago estaba muy latente y con altos índices de preocupación. Y por otra parte, también se destaca que la gamificación y el contenido multimedia fue el aliado perfecto para los docentes. De no haber sido por el uso de blogs, wikis, websites o juegos online, podcasts, videojuegos o pizarras digitales, los alumnos no hubieran tenido esos elementos motivacionales suficientes como para llevar a cabo una auténtica dinámica de aprendizaje y comenzar a ver cuáles eran los nuevos temas que ofrecía su plan curricular actual. A esto se le suma también que la tecnología móvil se puso de relieve casi al 100%. Es decir, los alumnos no solo se conectaban mediante dispositivos de ordenadores, sino también mediante móviles y todas las nuevas integraciones que existen hoy en día, como el WebQuest, el geocaching y el Museo Territorio, que tiene mucho que ver con todas las integraciones de la realidad mixta. Y como hemos comentado, esta pandemia, este COVID-19, ha sido una oportunidad para realmente apostar por nuevas tecnologías muchísimo más inmersivas, mucho más sensoriales e interactivas, como en este caso es la realidad mixta, la realidad virtual o la realidad aumentada. Según el Fórum Económico Mundial, el emprendimiento global en tecnología educacional y el mercado en educación a distancia alcanzará los 350.000 millones de dólares en 2025. Se ha permitido la flexibilidad cognitiva aumentada.
Y a todo esto se le suma el e-learning con las redes sociales y las apps digitales, que ha reforzado el aprendizaje mediante las nuevas tecnologías y esa accesibilidad tecnológica, con un amplio rango de contenido virtual que está disponible a la mano de todos nuestros alumnos y personas. Y además una reducción de los costes para todos los estudiantes. Es decir, la tecnología estaba ya a punto de partida y fue gracias a este hito que se pudo tener más adaptación en cuanto a sus usuarios. También identificamos que a raíz de la pandemia, los sistemas de tutelaje inteligente, por sus siglas ITS, comenzaron a incurrir dentro de los hogares, no solo en los centros. Se conoce a los sistemas de tutelaje inteligente como estas tecnologías adaptativas que incorporan técnicas de inteligencia artificial en los espacios educativos online, que forman 4 módulos, desde el módulo de descubrir los conocimientos nuevos del estudiante, el módulo de diagnóstico para encontrar las carencias, hasta módulos de instrucción y módulos pedagógicos, es decir, cuando el estudiante y el docente ya estaba en una dinámica y un ambiente de reciprocidad para que se diera la enseñanza. Y por último, el módulo de interfaz de usuario, que es la parte más comunicativa de este sistema, que incluye pues, todo lo que tiene que ver con la interacción entre el usuario, el sistema y su retroalimentación. Estas son las nuevas tecnologías que nosotros identificamos, así que ahora mismo nos vamos a pasar a hablar un poco de la discusión que sacamos de todas ellas. En un primer momento citamos aquí al presidente ejecutivo de Telefónica, que en el informe de Ciudadanía Digital de Telefónica de 2021 dice lo siguiente: la digitalización es sinónimo de crecimiento y empleo de calidad, de sostenibilidad e inclusión. El mundo ya ha cambiado, la tecnología ya está aquí, ahora es tiempo de valores. Lo cual nos dice, y con esto comenzamos la discusión, de que realmente no se está esperando que se digitalice el sistema educativo, sino que ya está inminentemente aquí esa digitalización. Ahora es momento de reeducar y aprender los nuevos valores que nos otorgan las competencias digitales. Además, nosotras hemos destacado algunos puntos en cuanto a la discusión, gracias a la investigación que hemos llevado a cabo de estas nuevas tecnologías que se han usado y que han salvado realmente este proceso educativo durante la pandemia del COVID-19, que es, por ejemplo, en cuanto a la economía, que la economía basada en la creatividad y la búsqueda de las ideas. Es una oportunidad para las instituciones y habilitar a los docentes como generadores de imágenes virtuales en el espacio y en el tiempo, eliminando así las barreras, los límites de espacio. También una economía circular en torno al reciclaje de dispositivos tecnológicos, una búsqueda de equipamiento tecnológico y la necesidad de una responsabilización de recursos. Además, a todo esto también, como hemos hablado, una inclusión de nuevas tecnologías mucho más inmersivas, como es la realidad mixta, con la realidad virtual y la aumentada, para proporcionar a nuestros alumnos unas experiencias capaces realmente de motivar, de despertar y de fortalecer unas competencias diferentes a las que se estaban dando hasta ahora, como es el caso de la empatía situacional, el aprendizaje activo y una mayor sensibilidad hacia contextos diferentes. Y por último, la discusión también que teníamos es que, bueno, las técnicas de gamificación y todos los sistemas de tutelaje realmente pueden generar una dinámica sostenible en las aulas debido a que genera una dinámica de economía circular, donde incluso los materiales desechables, como es la cosa del papel o los dispositivos electrónicos con obsolescencia programada, se pueden ir dejando atrás. Además de que gracias a las integraciones de la inteligencia artificial e Internet de las Cosas, ahora mismo ya puede haber una posibilidad comercial y rentabilidad corporativa al momento de hacer proyectos fuera de las aulas. De tal manera que la educación, aunque es sustancialmente pública en España, puede llegar a generar una dinámica más sostenible al integrarse con otros sectores que ya están tomando en cuenta las tecnologías para mejorar su rentabilidad o simplemente para estar más comprometidos con el medio ambiente y con la sociedad. En conclusiones, aquí no sé, Valeria, si te gustaría decir la mitad y mitad, porque yo creo que las conclusiones que hemos recapitulado son muy concretas y muy valiosas. Claro, pues en cuanto a las conclusiones, yo nosotros destacamos
que realmente todavía se está buscando mejorar la calidad del uso de las nuevas tecnologías, es decir, hemos comenzado esa digitalización, esa transformación digital en el entorno de la escuela hacia un entorno muchísimo más sostenible, pero sí que se debe de estudiar este proceso y mejorar la calidad entre la población estudiantil más joven. También se ha visto una vinculación familiar, docente, institucional para la orientación de estas nuevas tecnologías en el alumnado y un elemento inherente a la educación de calidad, muy importante. Además, la mediación parental hemos comprobado que es efectiva, poniendo de relevancia la necesidad de fomentar valores civiles al respecto de la tecnología, tanto en las aulas como en los hogares. Exacto, es parte de esta alfabetización digital que tenemos que ser muy conscientes. No podemos enseñar ni dar por hecho que las competencias digitales van a ser solo por el uso continuado en la vida diaria, sino que tiene que haber toda una nueva alfabetización, concienciación de qué significa que estemos ahora mismo puestos al cambio de integrar la tecnología en la educación, pues para que sea un sector más sostenible. A mí lo último que me gustaría decir también, María, en cuanto a estas conclusiones es que al final hemos visto que las nuevas tecnologías han venido para quedarse, aunque haya sido de manera espontánea e inminente, y que realmente lo que tenemos que hacer es trabajar entre todos, entre las familias, los docentes y las instituciones, para realmente conseguir ese proceso de calidad tecnológico que buscamos para nuestro alumnado y que realmente nos puede proporcionar una forma de educación, de aprendizaje muy distinta a la que estamos acostumbrados desde ahora. Entonces yo creo que es una oportunidad muy grande para los futuros estudiantes y los estudiantes de hoy en día. Estoy muy de acuerdo. Y pues eso, yo creo que a raíz de estas conclusiones nosotros identificamos que las nuevas líneas de investigación pues es la identificación de estos retos que hacen falta por asumir, el grado de implicación y repercusión del alumnado en el alumnado y a partir de ellos, así como detectar la percepción de toda la estructura educativa. Yo creo que sin más por el momento, esta ha sido nuestra ponencia respecto a educación, sostenibilidad y espacios digitales y nuevas tecnologías integradas. Pues nada más agradecer el espacio y la participación en este congreso. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós.